Bienvenidos, amantes del misterio, a un viaje al corazón de Gotham, una ciudad donde las sombras susurran secretos y la justicia es un juego de ajedrez mortal. Hoy nos sumergiremos en la mente del detective Kellen Finn, un hombre que no se rinde ante la oscuridad. El aire es denso con la promesa de la muerte. Un magnate de la ciudad aparece muerto en su ático, un macabro tablero de ajedrez con la reina de espadas en la mano. El asesino, un fantasma sin rostro, no es un psicópata al azar, sino un artista del crimen, un maestro del engaño que deja símbolos y rituales como pistas. El caso no es un simple asesinato, es una partida. Y cada víctima es una pieza clave en este juego de venganza y justicia. A medida que el detective Finn se adentra en el turbio mundo del ocultismo y la traición, descubrirá que la línea entre la venganza y la justicia es más delgada de lo que parece. ¿Será capaz de descifrar el juego de la Reina Negra antes de que otra pieza caiga? ¿O se convertirá él mismo en un peón en este tablero de la muerte? Prepárense para una historia que los mantendrá al borde de sus asientos. Esto es el juego de la Reina Negra. El frío de la noche de Gotham era un compañero habitual de las investigaciones del detective Kellen Finn. Su gabardina, gastada por el tiempo y las noches de insomnio, era un escudo contra el viento que se filtraba entre los rascacielos. La ciudad, una bestia de neón y sombras, nunca dormía, y la muerte, en su infinita paciencia, siempre encontraba el momento perfecto para presentarse. Esa noche, el cuerpo de Elias Vance, un magnate inmobiliario con más enemigos que amigos, yacía en su lujoso ático. La escena del crimen era una obra de arte macabra, el cuerpo estaba en el centro de la sala, rodeado por un círculo de velas que ya se habían consumido casi por completo. No había signos de forcejeo, ni puertas forzadas, ni ventanas rotas. La muerte de Vance era un misterio envuelto en silencio. Kellen inspeccionó cada detalle. En la mano de Vance, aún aferrada con rigidez, encontró una carta del tarot, la Reina de Espadas. Un naipe extraño, casi una burla, considerando la reputación de Vance. Junto al cuerpo, en una pequeña mesa de ébano, había un ajedrez con solo la Reina Negra en el tablero. Kellen no era un experto en simbolismo, pero sabía que estos detalles no eran accidentales. La mente del asesino jugaba un juego, y Kellen se dio cuenta de que él era una de las piezas. La autopsia reveló que Vance había muerto por envenenamiento, una sustancia rara que actuaba rápido y no dejaba rastro en un examen toxicológico estándar. El médico forense, un viejo amigo de Kellen llamado Ben, le entregó el informe con una mirada de preocupación. Es profesional, Kellen. Quien lo hizo sabía exactamente lo que hacía. Kellen se sumergió en el mundo de Vance. El hombre era un depredador. Sus tratos inmobiliarios habían dejado a familias en la calle y a rivales en la ruina. La lista de sospechosos era tan larga como las calles de la ciudad. Sin embargo, algo lo llevaba a centrarse en los detalles del crimen, en los símbolos. El ajedrez, el tarot, el veneno silencioso. Su investigación lo llevó a un club de élite para coleccionistas de objetos esotéricos y arte oscuro. Vance era un miembro. Kellen se infiltró, fingiendo interés en una subasta de antigüedades. Allí conoció a Cassian Thorne, un hombre de negocios excéntrico con un conocimiento enciclopédico sobre el simbolismo y el ocultismo. Cassian era astuto, con ojos que parecían ver más allá de la superficie. Cuando Kellen le preguntó sobre la Reina de Espadas, la sonrisa de Cassian se desvaneció. Es un naipe de poder y juicio, detective. Pero también de soledad y dolor. A menudo se asocia con una mujer de gran intelecto, alguien que ha sufrido un trauma y ahora lo usa como arma. Esta pista lo llevó a la ex esposa de Vance, Eleanor. Una mujer que Vance había arruinado, tanto económicamente como emocionalmente. Eleanor era una artista, una escultora que había abandonado la escena pública después de su divorcio. La encontró en un estudio polvoriento, rodeada de sus obras, esculturas de mujeres de gran belleza pero con expresiones de dolor. Al verla, Kellen sintió una punzada de empatía. Pero su instinto de detective le decía que su dolor era demasiado auténtico como para ser una farsa. No, ella no lo había hecho. Mientras tanto, otro asesinato ocurrió.
Esta vez, la víctima fue Arthur Jennings, un arquitecto que había trabajado en varios de los proyectos de Vance. El escenario del crimen era una réplica inquietante del primero. El cuerpo de Jennings yacía en su oficina, rodeado por velas, y en su mano, el rey de copas. Junto al cuerpo, un tablero de ajedrez con solo el rey negro. El mismo veneno. El mismo patrón. Kaelen entendió que el asesino no estaba eligiendo a sus víctimas al azar. Eran parte de un macabro juego. El patrón era claro, Vance era la reina de espadas, el juicio. Jennings era el rey de copas, la emoción. Kaelen revisó los proyectos en los que habían trabajado juntos. Eran dos, un complejo de apartamentos de lujo llamado El Santuario y un orfanato abandonado que Vance había comprado y luego demolido para construir un centro comercial. Las piezas comenzaban a encajar. Kaelen volvió a visitar a Cassian Thorne, el coleccionista. Esta vez, fue directo. ¿Quién está detrás de esto, Cassian? El hombre, visiblemente nervioso, lo guió a una habitación secreta en su club, una biblioteca llena de tomos sobre esoterismo y mitología. Allí, le mostró un antiguo grimorio que describía un ritual de justicia ancestral, el juego de las piezas perdidas. Un ritual de venganza que se llevaba a cabo en un tablero de ajedrez simbólico. El asesino, la reina negra, juzgaba a las víctimas por sus pecados y cada pieza representaba un aspecto de su crimen. La reina negra. Kaelen pensó en la reina de espadas. Pensó en las esculturas de Eleanor. Pensó en el orfanato demolido. La pieza que faltaba era un tercer asesinato, y Kaelen sabía que el tiempo se agotaba. El asesino ya había elegido su próxima víctima. Su mente, trabajando a la velocidad de la luz, conectó los puntos. Faltaba una pieza importante, alguien que había sido el peón en el juego de Vance y Jennings. Con la ayuda de Ben, el forense, Kaelen descubrió que había un tercer socio en el proyecto del orfanato, una arquitecta llamada Lena Sterling. Ella había sido una joven idealista que había trabajado con Jennings en el diseño del orfanato. Pero cuando Vance compró la propiedad, ella lo denunció, alegando que había pruebas de un derrumbe ilegal que provocó la muerte de varios niños años atrás. Vance y Jennings la silenciaron y destruyeron las pruebas, arruinando su carrera en el proceso. Kaelen corrió hacia la dirección de Lena Sterling, un pequeño apartamento en un barrio humilde. Al llegar, la encontró en el centro de su sala, con un tablero de ajedrez en la mano. La tercera carta, el mago, yacía a los pies de un maniquí con la ropa de un ejecutivo. El mago era la carta de la manipulación, de la ilusión. La representación de la venganza de Lena contra los hombres que habían manipulado sus vidas. Pero no era el cadáver de Lena el que yacía en el piso. Era Cassian Thorne. Lena se levantó, sus ojos llenos de una furia fría y justificada. Ellos me quitaron todo, detective. Mi carrera, mi futuro, mi fe en la justicia. Y él. Señaló a Cassian, él les dio las herramientas para hacerlo. Él era la fuente de conocimiento, el que les daba las ideas para sus oscuros tratos. Kaelen se dio cuenta de que había estado siguiendo el rastro equivocado. El asesino no era la reina negra. La reina negra era un símbolo de justicia, no de venganza. Lena había usado los rituales para castigar a los culpables, pero el verdadero cerebro era Cassian, el hombre que le había dado el juego. El juego de las piezas perdidas no es un ritual de venganza, dijo Lena, con una voz que era una mezcla de tristeza y resignación. Es un ritual para revelar la verdad. Para exponer a los culpables. Cassian, el verdadero asesino, no quería la venganza, quería el poder. Quería manipular el juego y culpar a Lena. Quería que los rituales de Lena se vieran como un patrón de asesinatos, no como una búsqueda de justicia. Pero Kaelen, al ver el cuerpo de Cassian, entendió que el verdadero juego era de un nivel de manipulación mucho más profundo. El final del caso fue agridulce. Lena fue arrestada, pero la evidencia de la culpabilidad de Cassian se hizo pública. La justicia, en su forma más cruda, había prevalecido. Mientras Kaelen observaba a Lena ser llevada, supo que el verdadero crimen no era el asesinato, sino el silencio y el miedo que permitieron a los depredadores operar en las sombras.
En la ciudad de Gassen, donde la oscuridad siempre se cierne, Kaelen sabía que su trabajo nunca terminaría. El juego continuaría, y él, la única pieza del bien en ese tablero macabro, estaría siempre listo para mover.